Hoy lo vemos como uno de los actores mejor pagados de Hollywood, un ícono del entretenimiento y un empresario con una marca global. Pero lo que pocos recuerdan es que Dwayne Johnson nació en medio de enormes dificultades. Nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California. Su padre, Rocky Johnson, era luchador profesional, y su madre, Ata, provenía de una familia samoana, también ligada a la lucha libre. Desde niño, Dwayne vio la dureza del negocio, viajes constantes, ingresos inestables, y la presión de mantener una familia. La situación económica era tan complicada que, en varias ocasiones, la familia fue desalojada de sus casas. Dwayne contó alguna vez que, a los 14 años, entró a su hogar y encontró un candado. En la puerta, habían perdido el techo donde vivir. Ese momento lo marcó profundamente. La adolescencia tampoco fue fácil. Se mudaban constantemente, lo que lo hacía sentirse desplazado y sin raíces. En la escuela era tímido, inseguro y muchas veces discriminado por su contextura física y su origen. Sin embargo, encontró un refugio en algo: el deporte. El fútbol americano se convirtió en su vía de escape, su esperanza de lograr una beca universitaria y sacar a su familia de la pobreza. Para Dwayne, el balón no era solo un deporte, era su boleto de salida. Con su talento deportivo, Dwayne consiguió lo que parecía imposible: una beca para jugar fútbol americano universitario en la Universidad de Miami, una de las más competitivas de Estados Unidos. Allí se convirtió en parte de un equipo legendario, y soñaba con llegar a la NFL, la liga profesional, donde los contratos millonarios podían cambiarle la vida. Parecía que todo iba según el plan, pero la vida tenía otros planes. Durante su etapa universitaria, sufrió varias lesiones graves que limitaron su rendimiento, y aunque logró graduarse en criminología, su sueño de brillar en la NFL se desvaneció. Aún así, no se rindió. Firmó con un equipo de la liga canadiense, los Calgary Stampeders. Viajó lleno de esperanza, pero la realidad fue brutal. Le pagaban apenas $250 a la semana. Vivía en un apartamento diminuto y, para sobrevivir, dormía en un colchón que había encontrado en la calle. Apenas 2 meses después, fue despedido. Tenía 23 años, ningún empleo estable, sin dinero, y con una depresión que lo consumía. Él mismo contó que, en ese momento, solo tenía $7 en el bolsillo. Ese número se volvería un símbolo en su vida. Imagina a un joven que había entrenado toda su vida para triunfar en el deporte, y de repente, con el sueño roto, se ve obligado a volver a casa con las manos vacías. Fue un golpe devastador. Pero lo que parecía un final, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande. Con su carrera en el fútbol terminada, y la depresión encima, Dwayne Johnson estaba al borde de rendirse. Pero en el momento más oscuro, recurrió a lo único que quedaba: su herencia familiar. Su padre y su abuelo habían sido luchadores profesionales. Así que, aunque no era su primera opción, decidió probar suerte en la lucha libre. Al principio, incluso su padre se mostró en contra. Rocky Johnson sabía lo dura y poco agradecida que era la industria. Pero Dwayne insistió. No tenía nada que perder y sí mucho que ganar. Empezó en pequeños shows locales, con poco público y aún menos dinero. Se entrenaba sin descanso, perfeccionando su físico, su carisma y sus movimientos en el ring. En 1996, debutó en la WWE, entonces WWF, bajo el nombre de Rocky Maivia, combinando los nombres de su padre y su abuelo. El público, sin embargo, lo odiaba. Lo consideraban forzado, artificial, demasiado bueno. Lo abucheaban sin piedad, y gritaban Rocky Sucks cada vez que salía al ring. Para muchos, esa habría sido la señal de abandonar. Pero Dwayne hizo lo contrario. Transformó las críticas en combustible. Renunció a ser el chico bueno, y creó un nuevo personaje, The Rock. Carismático, arrogante, explosivo, con frases memorables, y una presencia que llenaba estadios. En poco tiempo, pasó de ser el novato abucheado a convertirse en la superestrella más grande de la lucha libre. Su vida estaba cambiando, pero lo que vendría después lo llevaría aún más alto: Hollywood. A inicios de los años 2000, Dwayne "The Rock" Johnson ya era una leyenda en la WWE, pero aunque tenía fama, sabía
que el éxito en la lucha libre tenía fecha de caducidad. Su cuerpo no aguantaría eternamente. Y él quería algo más grande. Algo que trascendiera el ring. Fue entonces cuando se arriesgó a dar un paso que muchos consideraron una locura. Abandonar la lucha libre en su mejor momento para convertirse en actor de cine. Su primera gran oportunidad llegó en el 2001, con un papel en The Mummy Returns. Su carisma fue tan arrollador que al año siguiente protagonizó su propia película, The Scorpion King, El Rey Escorpión. Y lo más impactante, por ese papel recibió $5.5 millones, estableciendo un récord Guinness para un actor en su primer papel protagónico. Pero ojo, aunque el inicio fue prometedor, el camino no fue fácil. Durante varios años, Dwan fue encasillado en papeles de acción de bajo presupuesto. Muchos críticos lo veían como otro luchador queriendo ser actor. Para cualquier otro, esa etiqueta habría sido una condena. Pero La Roca tenía algo que Hollywood no podía ignorar: una ética de trabajo feroz y una determinación inquebrantable. Mientras otros actores esperaban oportunidades, él las creaba. Tomaba papeles menores, se adaptaba, aprendía, y poco a poco fue ganándose un lugar. El carisma que había conquistado estadios empezó a conquistar salas de cine en todo el mundo. Y pronto llegaría el momento en que Dwayne Johnson pasaría de ser un luchador en el cine a convertirse en uno de los actores mejor pagados de la historia. Después de sus primeros papeles en Hollywood, Dwayne Johnson se dio cuenta de algo crucial. Si quería sobrevivir y triunfar en la industria, no podía ser solo el ex-luchador musculoso. Tenía que reinventarse. Y lo hizo con inteligencia. Aceptó papeles de comedia en películas como Tooth Fairy y The Game Plan, mostrando que podía reírse de sí mismo y atraer a toda la familia, no solo a los fanáticos de la acción. Esa versatilidad lo convirtió en una apuesta segura para los estudios. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se unió a la saga The Fast y Furious en 2011. Con su personaje Luke Hobbs, la franquicia pasó de ser exitosa a convertirse en una máquina de miles de millones. Los críticos lo bautizaron como Franchise Ace, el salvador de franquicias, porque cada saga en la que entraba resurgía con fuerza. Mientras tanto, La Roca entendía algo que pocos actores captaban. Él no era solo un intérprete, era una marca. Se cuidaba como un atleta profesional. Compartía su disciplina y entrenamiento en redes sociales, y cultivaba una imagen de cercanía, humildad y trabajo duro. Así, construyó una comunidad global de seguidores que no solo pagaban por verlo en el cine, sino que lo admiraban como referente de disciplina, resiliencia y energía positiva. Hoy, su nombre es sinónimo de éxito. Actor mejor pagado de Hollywood en múltiples años. Productor con su propia compañía, Seven Books Productions. Un homenaje a los $7 que tenía en el bolsillo tras fracasar en el fútbol. Influencer global, con millones de seguidores que consumen su mensaje de disciplina y superación. Dwayne Johnson ya no era solo un actor. Era un imperio con piernas y sonrisa. Hoy, Dwayne La Roca Johnson es mucho más que un actor o una estrella del entretenimiento. Es un símbolo mundial de disciplina, resiliencia y mentalidad inquebrantable. Detrás de su sonrisa y sus bromas hay una rutina férrea. Se levanta a las 4 de la mañana para entrenar, incluso en días de rodaje de 12 horas. Su filosofía es simple: sé el más trabajador en la sala. Punto. Su legado va mucho más allá de la pantalla. Demuestra que el fracaso no es el final, sino el punto de partida. Enseña que la reinvención es clave. No puedes quedarte en una sola etiqueta. Prueba que la disciplina diaria vale más que el talento sin constancia. Hoy, con más de 300 millones de seguidores en redes sociales, La Roca no solo promociona películas, inspira a millones con su mensaje de trabajo duro, humildad y perseverancia. Y lo más importante, jamás olvidó sus orígenes. En cada entrevista recuerda que hubo un tiempo en el que lo único que tenía eran $7 y una enorme fe en que podía lograrlo. Eso lo mantiene con los pies en la tierra, incluso cuando vuela más alto que nunca. La pregunta, entonces, no es cómo llegó él hasta aquí. La verdadera pregunta es: ¿qué estás haciendo tú con los recursos que tienes ahora? Porque si Dwayne Johnson pudo
Levantarse desde la pobreza y reinventarse hasta conquistar el mundo. ¿Qué excusa te queda a ti? Dwayne Johnson entendió algo que muchos famosos nunca llegan a comprender. La fama es un activo, pero si no la conviertes en negocio, se desvanece. Por eso, La Roca se transformó en un empresario con visión global. Uno de sus primeros movimientos estratégicos fue fundar Seven Books Productions, su productora audiovisual. El nombre no es casual, hace referencia a los $7 que tenía en el bolsillo cuando todo parecía perdido, tras fracasar en el fútbol canadiense. Hoy, esa productora no solo respalda películas de Hollywood, sino que también desarrolla series, documentales y programas que generan millones. En 2020 lanzó Teremana Tequila, y el éxito fue inmediato. En su primer año vendió más de 600.000 cajas, convirtiéndose en una de las marcas de tequila de más rápido crecimiento en el mundo. La diferencia con otros famosos fue clara. Dwayne se involucró personalmente en el diseño, la producción y la promoción del producto. No era un logo en la etiqueta, era su credibilidad. Además, su alianza con Under Armour dio vida al Project Rock, una línea de ropa y calzado deportivo, que combina diseño, rendimiento y la filosofía de trabajo duro que lo caracteriza. Cada lanzamiento rompe récords de ventas y conecta directamente con millones de seguidores que buscan más que ropa, buscan un estilo de vida. Hoy, Johnson no es solo un actor, es una marca global diversificada, que incluye cine, televisión, bebidas, fitness, redes sociales y hasta inversiones inmobiliarias. Y todo esto lo logró con la misma fórmula que lo llevó del ring a Hollywood: trabajo incansable, autenticidad y una visión clara. La historia de Dwayne "La Roca" Johnson no es solo la de un luchador convertido en actor, ni la de un empresario que multiplicó sus negocios. Es la historia de un hombre que pasó de tener $7 en el bolsillo a convertirse en uno de los líderes más influyentes del planeta. Su vida nos recuerda algo poderoso. El fracaso no te define. Tu respuesta al fracaso sí. La disciplina diaria vence al talento sin constancia. Tu origen puede explicar de dónde vienes, pero nunca decidir a dónde llegarás. Dwayne Johnson no tuvo garantías. No tuvo un camino fácil. Pero tuvo algo que muchos descuidan: una mentalidad imposible de quebrar. Él mismo lo resume con una frase brutal: sé el más trabajador en la sala. Punto. Y esa filosofía lo llevó a conquistar estadios, pantallas y empresas multimillonarias. La pregunta es: ¿qué harías tú si dejaras de poner excusas y empezaras a trabajar con esa misma intensidad? Porque si La Roca, con $7 y un montón de fracasos, pudo construir un imperio, tú también puedes transformar tu vida y tu negocio. La diferencia está en la decisión. Así que la próxima vez que pienses que es imposible, recuerda: hay un hombre que empezó sin nada y lo cambió todo. Y no lo hizo con suerte. Lo hizo con disciplina, visión y un corazón que nunca se rindió.